Hola a todos, bienvenidos nuevamente a PropMed. Mi nombre es Isabel para los que no me conocen y probablemente no me conozcan porque pues ya tiene mucho tiempo de que dejamos de subir contenido a nuestro canal, pero soy Isabel, médico pasante ya del servicio social, a punto de terminar con esta aventura, creadora, fundadora y todo lo que se imaginen de PropMed, que es un proyecto que si no lo conocen, los invito a conocerlos, a conocernos en general. Tenemos varios videos, tenemos redes sociales que pueden estar consultando posteriormente. Entonces espero que les guste nuestro contenido y sin más por el momento voy a empezar con la clase de control prenatal. Perdón si escuchan un poco de ruidos, pero servicio social. Entonces vamos a empezar con esta clase de control prenatal y la verdad es que me gustó empezar con este tema porque es algo que nos vamos a enfrentar todos los días de nuestras vidas. Nunca van a faltar las embarazadas y nunca va a faltar el control prenatal para la embarazada. Entonces yo espero que esta clase les sea de mucha ayuda, que les guste, les interese y pues nada, vamos a iniciar. Para eso necesitamos saber nuestros objetivos y para comprenderlos y para que también ustedes me entiendan, toda la clase es sacada de la guía de práctica clínica porque recuerden, de México, porque recuerden que ya es con lo que más nos tenemos que basar en nuestra práctica médica. Entonces, pues los objetivos de esto es lograr el tamizaje, tratamiento y vigilancia de algunas patologías importantes durante el embarazo, la evaluación de algunos factores de riesgo, la detección y manejo de complicaciones y la prevención de enfermedades como el tétanos, anemia, transmisión de VIH y generar pues un plan de acción previo al parto. Vamos a iniciar con la promoción a la salud y para esto debemos de considerar algunos puntos. Primero debemos de decirle a nuestra embarazada todos los datos sobre la prevención de enfermedades, tener un seguimiento y un tratamiento de enfermedades preexistentes y una detección y tratamiento oportuno de algunas patologías como entre ellas diabetes, hipertensión, además de preparar al parto y pues como tal la preparación a posibles complicaciones. Y esto lo vamos a llevar más que nada a partir de los signos de alarma que le vamos a estar diciendo a nuestro paciente pues prácticamente todos los días de la consulta. ¿Qué es lo que debemos informar a nuestra paciente al momento de la consulta? Pues debemos de decirle sobre todas las prácticas sexuales seguras, porque recordemos que el que está embarazada no significa que deba de dejar pues las relaciones sexuales, solamente hay que pues informar al respecto. Eliminar completamente alcohol y tabaco, ya que los estudios han demostrado que no hay un consumo mínimo, simplemente el consumo en cualquier momento del embarazo a cualquier dosis podría causar efectos en el feto, entonces hay que eliminarlo. Hay que ir preparando a la persona embarazada sobre los métodos anticonceptivos y también a su pareja, porque es muy usual mi marido me cuida, en el que pues las pacientes no tienen una conciencia de los métodos anticonceptivos y creen que pues ya tuvieron un bebé y no se van a volver a embarazar en mucho tiempo, aunque no se cuiden. Y pues no, realmente existen embarazos de mujeres a los 4 o 3 meses de haber tenido a su primer bebé, entonces hay que informar sobre eso. Y asimismo hay que informar sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, que recordemos que esto sería como un punto muy clave porque podrían traer complicaciones pues al bebé y a la mamá. Ahora, vamos a entrar con temas un poco densos. Entre estos, pues las vitaminas, ¿no? Ustedes conocen y ustedes saben que a una persona embarazada, pues se le van a dar ciertas cosas, entre ellos vitaminas, ácido fólico, solicitudes de laboratorio, y vamos a hacer una serie de pasos durante una consulta de control prenatal. Una de las cosas más importantes, pues son las vitaminas. No a todas las mujeres se les tiene que dar vitaminas, eso es un punto muy importante. Solamente hay que considerar aquellas que tengan un peso bajo, que tengan un antecedente previo de ser fumadoras, que utilicen algún tipo de droga, que sean vegetarianas o bien que tengan una gestación múltiple. Asimismo, pues la guía no nos recomienda dar más de un suplemento vitamínico. Ya ven que en ocasiones están como las vitaminas maternas y esas cosas, pues realmente no funcionan al 100% y no se recomiendan. Cosa de la vida, pues al final terminamos dándole más, les terminamos de dar vitaminas prácticamente a toda la mujer embarazada para prevención, pero pues realmente pues no se recomienda.
El ácido fólico, en este caso podemos tener dosis altas y dosis normal. La dosis normal, que esta sí se le tiene que dar a toda la mujer embarazada, van a ser de 400 microgramos al día y vamos a ayudar a prevenir los defectos del tubo neural. Sin embargo, es importante la parte de la prevención y se tiene que iniciar el ácido fólico 3 meses previos a un embarazo. Quiere decir que si ustedes están pensando en embarazarse, pues tendrían que empezar con el consumo de ácido fólico 3 meses, empezar a intentar su embarazo y así prevenir pues mucho más las complicaciones que podría traernos un embarazo. Sin embargo, pues sabemos que eso pues a veces es un poco difícil y complicado en el contexto de México. Ahora, las dosis altas es únicamente cuando tengamos algún antecedente del feto con defecto del tubo neural, algún miembro de la familia con defectos del tubo neural, que tengamos algún tipo de uso de fármacos antifolato, que en este caso serían algunos anticonvulsivos, que tengamos alguna mutación genética del ácido fólico, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 mal controlada, que tengamos una pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, quiere decir personas vegetarianas o personas que no consumen pues bien comida, tabaquismo tanto activo o pasivo, antecedentes de anticonceptivos orales, enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. En este caso se debería de utilizar 5 miligramos al día. Son como las indicaciones que a nosotros nos dan. El hierro y el calcio también son algunas vitaminas o algunos suplementos alimenticios que podemos incluir, sin embargo también esta es únicamente en caso de pacientes que lo necesiten. En el caso del hierro serían de 30 a 60 miligramos como una parte preventiva para evitar anemia materna y en este caso sí se iniciarían a las 20 semanas de gestación. El hierro lo conocemos como el sulfato ferroso. El calcio en pacientes con baja ingesta dietética, evidentemente nada más, que la ingesta baja se consideran menos de 600 miligramos al día, se le va a dar una dosis de 1 gramo al día, ¿vale? Entonces no necesitamos pues llenar a la paciente con muchas vitaminas o con muchos suplementos alimenticios cuando ya todos los adquirimos en la dieta y únicamente hay que poner énfasis en aquellos factores de riesgo que nos hablan de necesidad de uno de estos suplementos. Ahora vamos a hablar de la prevención de enfermedades. Ya saben que si voy muy rápido ustedes pueden pausar el video y cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden dejar en la cajita de comentarios y pues nosotros los vamos a leer. Ahora sí, empecemos con la parte divertida. Tenemos que informar a nuestra paciente sobre las vacunas. En este caso, la persona embarazada debería de contar con rubiola, varicela, hepatitis B, influenza, tétanos y tosferina. Ahora, tenemos que darle una vacuna muy específica que si ustedes adivinan, sí, es la TDPA, que nos ayuda a prevenir tosferina, difteria y tétanos. A esta se le conoce como el toxoide tetánico, toxoide diftérico y la fracción celular de pertussis, así se le conoce. Esta vacuna se les puede colocar a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, pero ahorita vamos a hablar un poco más de ello en específico. Deben de recordar de que existe también otra vacuna que es la TD, que esa se le puede colocar también a las pacientes y posteriormente colocar una TDPA, no importa cuánto tiempo pasó de la TD, pero sí o sí tiene que tener TDPA. Ahora, las vacunas de la influenza se deben de colocar de manera intramuscular o bien intradérmica únicamente antes de la temporada de influenza. Quiere decir que si no estamos en esa temporada, pues no la tendríamos que vacunar y además depende mucho de la disponibilidad. Y recordemos que la disponibilidad realmente es únicamente en temporada de influenza, que es justamente las temporadas que vamos a atravesar ahorita. Ahora, también existe el riesgo de infección por virus de la hepatitis B durante el embarazo y un factor de riesgo muy importante es que nuestra mujer embarazada hubiera tenido más de una pareja sexual en los últimos 6 meses o bien que hubiera tenido algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o relaciones de alto riesgo, quiere decir pues relaciones sin método anticonceptivo, relaciones con personas de su mismo sexo, género, entre otros. Además del uso de drogas inyectables recientemente o que tuviera alguna pareja sexual que saliera positiva al virus de hepatitis B. En todos esos casos, pues nuestra paciente embarazada tiene que ser vacunada. Les comentaba un inicio de las 20 semanas de gestación en la que se coloca la TDPA. Actualmente ya existen muchos estudios, o sea, la guía de práctica clínica nos dice
20 semanas de gestación y en algunas otras referencias nos indican que es aproximadamente entre la semana 27 y 36 de gestación. Yo un dato importante que les puedo dar es que sí sería más conveniente después de la semana 28 porque en ese momento aprovechamos los anticuerpos que damos con la vacuna tanto para la madre como para el bebé. Entonces, aunque la guía nos dice que son a partir de las 20, pues sí nos deberíamos de esperar un poquito a las 28. Asimismo, se le tiene que dar en la primer consulta, o sea, la primer consulta es todo esto, amigos, de verdad. Cuando ustedes digan, la primer consulta es nada, no, o sea, la primer consulta realmente es muy tardada. Entonces hay que hacer muchas cosas, investigar si la paciente necesita suplementos alimenticios, vitaminas, ácido fólico, investigar sus vacunas, investigar grupos sanguíneos, mandar solicitudes de laboratorio, de ultrasonido, entre otros. Entonces, en este caso le vamos a pedir el grupo sanguíneo. Recordemos que toda paciente que tenga un RH negativo es un factor de riesgo, asimismo que la pareja sea un RH positivo, quiere decir menos o más, o sea que la mamá sea menos y que el papá sea más, o positivo y negativo, pues ahí vamos a tener algún problema. Entonces se le tiene que dar la administración de anti-D o la inmunoglobulina anti-D para que el bebé no tenga ninguna repercusión, porque recuerden que es como si hubiera un miembro extraño, un objeto extraño en nuestro cuerpo y pues evidentemente se puede llegar a expulsar, tener complicaciones. En este caso, se le va a dar a la paciente en la semana 28 de gestación y además se le debe administrar una nueva dosis. Ejemplo, si es RH negativo y lo tuvimos, espérenme 2 segundos. Recordemos que si tenemos a un paciente que es RH negativo y se le aplica la inmunoglobulina anti-D durante el primer trimestre, se le debe de administrar nuevamente a las 28 semanas. Y si este anti-D se le aplicó entre las 13 y 20 semanas, se debe de repetir a las 34 semanas. Asimismo, cuando se aplica de las 21 a las 27 semanas, se le tiene que aplicar 13 semanas después la segunda dosis. Y en caso de que la primera dosis hubiera sido aplicada después de la semana 28, se le va a aplicar una segunda dosis dentro de las primeras 72 horas postparto, que según la guía de práctica clínica es como el momento en el que menos riesgo corremos y en donde puede ser más efectivo la inmunoglobulina anti-D. ¿Vale? Entonces igual esta tablita, bueno, este resumen lo van a tener. Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, la presentación completa, para que ustedes puedan estudiarla o si quieren leer o les queda alguna duda. Ahora, existe algo muy común que es la depresión en el embarazo. Para esto lo vamos a evaluar con la escala de Edimburgo, que va a ser un tamizaje para la depresión tanto en la persona embarazada como en el periodo de posparto. En este caso vamos a evaluar si la paciente cumple entre 10 a 12 puntos, se va a repetir la escala entre 2 a 4 semanas después de aplicar la primera vez y si el resultado en la segunda escala es mayor a 12 se va a tener que hacer una referencia al servicio de psicología. En este caso, espero yo que en la pantalla les alcance a ver súper bien, pero si no, pues aquí están todos los ETMs que son 10 en total y pues estos nos van a dar pues básicamente un rango de pues siempre o casi nada, regularmente, casi nunca, todos los días, poca frecuencia. Entonces esto nos va a ayudar a evaluar esta parte de la depresión. Recordemos que la depresión es uno de los síntomas o de las complicaciones, enfermedades más frecuentes durante el embarazo, que es prevenible, que podemos tratar y que puede llegar a ser muy riesgosa para el bebé como para la mamá si no se trata a tiempo. Aquí está nuevamente la escala, por si la quieren ver un poquito más grande. En este caso, pues tenemos si ha sido capaz de reírse, de divertirse, si ha disfrutado, mirar hacia el futuro, si hay alguna cosa que se haya sentido culpable a sí misma innecesariamente, si ha estado nerviosa, inquieta o sin tener algún motivo importante de si ha tenido miedo o ha estado asustado sin tener miedo, si no ha podido enfrentar bien los problemas, si se sentía infeliz, si se ha sentido triste,
Si ha sentido tan infeliz que ha estado llorando, si se le ha ocurrido la idea de hacerse en algún punto daño. Y estos los va a evaluar en ABCDE, que sería tanto como siempre, menos que antes, mucho menos que antes, casi nada, o diferentes observaciones, pero esta escala nos ayuda a valorar la A en 0 puntos, B 1 punto, C 2 puntos y D 3 puntos. Al final se le va a dar un total de puntos y como les digo, si en la primera consulta tenemos una paciente que tiene 10 puntos, la vamos a citar a las 2 o 3 semanas, lo vamos a volver a repetir y si sale mayor a 12, entonces se va a mandar a psicología. Ahora yo sé que esta imagen, o bueno, esta diapositiva tiene muchísimo texto, pero nunca hay que olvidarnos de la parte de odontología porque siempre nos enfocamos a la parte médica únicamente y dejamos de lado esto. Siempre, siempre, siempre hay que tener una promoción de la salud oral, tenemos que tener una atención odontológica con toda la mujer embarazada y limitar la dieta de azúcares. Recuerden que a final de cuentas esto... las pacientes embarazadas tienen mayor riesgo de tener complicaciones a nivel dental. Siempre hay que recordarles o siempre hay que, pues sí, proporcionar, ayudar y aconsejar sobre el uso de enjuagues bucales con flúor para poder contrarrestar un poco el efecto que genera el vómito en los dientes. Hay que aplicar el flúor tópicamente para prevenir caries, hay que cepillar los dientes 3 veces al día por 3 minutos. El uso de cerdas suaves o extra suaves para evitar la irritación. Uso de hilo dental para eliminar la placa dentobacteriana. Dar odontoxesis en caso necesario y tratar emergencias bucales. Y pues también hay que recordar o hay que recordarle a los dentistas la parte de la posición, que sea una posición adecuada, en este caso elevando su cadera derecha de 10 a 12 centímetros o bien colocarse en una posición inclinada entre 5 a 15 grados. Darles enjuague bucal a base de clorhexidina, que es al 0.12%. Y limitar el progreso de algunas enfermedades bucales. Esto es muy muy importante porque a veces lo olvidamos y pues a la paciente no le va nada bien. Ok, laboratorios. También se le va a dar a la paciente en la primera consulta laboratorios, entre estos BH completa, biometría hemática, grupo sanguíneo, RH, glucosa, creatinina, ácido úrico y examen general de orina. En algunos casos se puede indicar urocultivo cuando tengan sintomatología. O bien de manera, pues es que de manera rutinaria no los mandamos a hacer, solo que hubiera algún problema en el examen general de orina. También se les tiene que hacer prueba para sífilis, prueba para VIH, pruebas para hepatitis A, B y C, en caso de que las tengamos en nuestras unidades o tengan acceso los pacientes. Además de tomar glucosa plasmática en ayuno desde la primera visita de control prenatal y hasta las 13 semanas en todas las personas. Esto para detectar tempranamente un tipo de diabetes gestacional o alguna diabetes tipo 2 no diagnosticada antes del embarazo. La diabetes gestacional, recordemos que en este caso es la diabetes que se cursa durante el embarazo y en algunas ocasiones se puede quedar o se puede eliminar, por decirlo así, el diagnóstico después del parto. Esto es muy complejo. Las pacientes con diabetes gestacional la verdad es que son muy complejas y para esto nada más tenemos que saber que debemos de tomar glucosas en ayuno entre las 24 a las 28 semanas y en caso de un resultado mayor a 92 miligramos se tiene que realizar la búsqueda de diabetes gestacional y para esto lo vamos a tener en 1 o 2 pasos y ahorita les voy a explicar qué significa eso. Pero antes tienen que saber también que en la persona embarazada en primer trimestre que tenga alguna alteración de glucosa se le tiene que mandar a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos o bien una nueva determinación de glucosa en ayuno que no nos va a ayudar mucho, pero pues al final de cuentas pues sí nos sirve y en su caso pues una hemoglobina glucosilada para determinar el diagnóstico. Se les tiene que hacer estas cargas entre la semana 24 y 28 de gestación en caso de que tuvieran un riesgo alto o moderado en el resultado de la glucosa de la primera consulta prenatal. Como les digo, se puede hacer el diagnóstico de acuerdo a 1 o 2 pasos y se tienen que hacer algunas pruebas, entre ellas pues la glucosuria en el examen general de orina para poder ver que no tengamos ninguna alteración.
Esto es a lo que me refiero, tenemos niveles de riesgo bajo, intermedio o alto. En este caso, el bajo únicamente tiene las características de pues algún grupo de riesgo que tenga para diabetes, que no tenga diabetes conocido en familiares como padres o abuelos, hermanos, edad menor de 25 años, un IMC normal antes del embarazo, un peso normal al nacer, que no tengamos alteraciones en el metabolismo de glucosa o que no tengamos una historia de resultados obstétricos, que sea una historia pues no como gesta 1, por ejemplo. En el riesgo intermedio son únicamente mujeres que no cumplen con criterios de ni bajo ni alto riesgo, y el riesgo alto son mujeres que tenga cualquiera de las siguientes, que sería obesidad, diabetes conocida en familiares, antecedente de alteración del metabolismo como diabetes o intolerancia en un embarazo previo, un diagnóstico de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de síndrome de ovario poliquístico, un producto macrosómico mayor a 4 kilogramos al nacer previo o una presencia de glucosuria. Ahora, existen los criterios diagnósticos de 1 o 2 pasos y en este caso el de un paso únicamente vamos a tener un criterio diagnóstico que sería o una glucosa plasmática en ayuno mayor a 92 o una glucosa plasmática una hora poscarga mayor a 180 y una glucosa plasmática de 2 horas poscarga mayor a 53. Quiere decir que vamos a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y si tenemos estos resultados, pues entonces ya podríamos considerar que la paciente es diabética. Ahora, en el caso de los 2 pasos es cuando tengamos una glucosa plasmática en ayuno, una glucosa plasmática una hora poscarga de 180 hasta 190, una de 2 horas de 155 y una de 3 horas de 140. Prácticamente aquí son 2 valores por arriba de los valores de referencia. Quiere decir que, por ejemplo, llega nuestro paciente, nos ve nuestros laboratorios y tiene una glucosa en ayuno de 105, por ejemplo. Y además, una hora después está dentro de parámetros, pero la de las 2 horas está en 165. Entonces ya podríamos considerar que tiene diabetes. O sea, necesitamos solamente 2 que estén alterados para poder decir que ella es diabética. O bueno, al menos diabetes gestacional. Y algunos criterios para la diabetes pregestacional es que tuviera una glucosa plasmática en ayuno mayor a 126, una al azar mayor a 200 y una de carga tolerancia a la glucosa de 75 gramos de 180, ¿vale? O más. Y una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Es importante saber que toda paciente diabética que hubiera tenido diabetes pregestacional o una diabetes ya conocida o bien un síndrome de ovario poliquístico que esté tratada con metformina, no se debería de suspender su uso porque la metformina se ha demostrado que podría reducir el riesgo de preeclampsia al menos el 50%. Entonces, pues es muy benéfico y además les va... Uy, va a venir un cohete, amigos, perdónenme. Es muy benéfico tanto para la diabetes como para la posible preeclampsia que podría tener la paciente. En cuanto a la hipertensión, en este caso hay que identificar todos los factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión gestacional o bien la preeclampsia. Hay que buscar factores de riesgo, entre estos paridad, que sea el primero o multigesta, historia familiar de preeclampsia, diabetes, hipertensión crónica, enfermedades autoinmunes, la presión arterial de la madre en la primera consulta o subsecuentes, la edad materna, y recuerden que existen edades de riesgo, las chiquitas menores de 18 años tienen mayores riesgos al igual que mayores de 40, de hecho ya es de 35. Los IMC que estén alterados, la raza y el estado socioeconómico también podrían intervenir. Ok, hay que verificar todos los signos vitales siempre en cada consulta y en el primer trimestre debemos de tener una presión controlada de 115 a 120 sobre 65-80. En algunos casos, cuando tenemos recursos adecuados, podemos medir el índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas y en este caso pues se pueden medir entre la semana 11 y 13. En pacientes que tengan factores de riesgo se tienen que solicitar algunos marcadores en caso de tener acceso a estos, que serían para la detección de preeclampsia. Una de las más comunes pues es biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina, y además medir la proteinuria, en este caso con una recolección de orina de 24 horas. También se pueden utilizar las tiras reactivas,
para confirmar o bueno, para tener algún tipo de proteinuria. Sin embargo, estas ya no son tan recomendadas porque se han dado cuenta que pues no da la relación real de, por ejemplo, el +1, +2, +3 de las tiras, porque es un poco más alta la proteinuria que se maneja y entonces ya no nos da una respuesta fiable. La preeclampsia, recordemos que es este estado en el que la mujer embarazada puede llegar sin la convulsión. Y en este caso nosotros, de acuerdo a la guía de práctica clínica, recordemos que podemos prevenirla con ácido acetilsalicílico en una dosis de 80 a 150 miligramos al día. En este caso se tiene que tomar antes de dormir y se tienen pues resultados de prevención. Sin embargo, hay que recordar que no la podemos iniciar tardíamente, es decir, después de la semana 16, porque en este caso hay un desprendimiento prematuro de placenta, ni antes de las 12 semanas, porque podríamos tener un defecto de la pared abdominal. Para esto, para la preeclampsia, recordemos que la manera diagnóstica pues son por exámenes de laboratorio y por la sintomatología. Y dentro de los exámenes que ya les había dicho, es la hemoglobina, hematocrito, las plaquetas, las pruebas de función hepática, deshidrogenasa láctica, creatinina y proteínas en orina de 24 horas, además de medir ácido úrico como un marcador de gravedad. También hay que tener en cuenta la valoración de la función renal, con creatinina, nitrógeno úrico y cuantificación de las proteínas. O sea, yo sé que es demasiado, pero a final de cuentas siempre hay que estar monitorizando a estas pacientes. Y sobre esto, pues hay algunos antihipertensivos de uso que nos van a ayudar. En este caso, primero hay que valorar que la hipertensión no esté dañando algún órgano blanco, en este caso el riñón, la parte del corazón y la parte de los ojos. Se ha demostrado que la alfa-metildopa o la metildopa tiene una reducción de la presión segura durante el embarazo, entonces sería como uno de los medicamentos más utilizados. En cambio, por ejemplo, los betabloqueadores pueden producir fetos pequeños de acuerdo a la edad gestacional. Los bloqueadores de canales de calcio pues también se han demostrado que son seguros, sin embargo casi no los utilizamos. Los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 tienen algún riesgo de aborto, muerte fetal o falla renal fetal. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los IECAS y además los antagonistas de los receptores de angiotensina tienen un riesgo de anormalidades congénitas. Entonces prácticamente solo nos quedamos con alfa-metildopa y los bloqueadores de canales de calcio, que bueno, eso es lo que más nos recomiendan. Además de que los diuréticos podrían tener algún riesgo de toxicidad fetal. El prazosin, por ejemplo, también aumenta la frecuencia de un óbito y el atenolol puede producir una restricción de crecimiento. Entonces, en conclusión, lo que podemos utilizar es la alfa-metildopa o metildopa, la betalol, hidralazina o el nifedipino, así como el metoprolol o el propanolol, que serían lo más seguro que tenemos de medicamentos. Esta es la relación que les comentaba, que de acuerdo a las trazas de la tira reactiva del examen de orina que nosotros hacemos comúnmente, que no necesita laboratorio, sino que es una tirita, hacen pipí ahí y nos va a dar pues unas trazas que sería más un positivo o una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. En este caso hay que considerar que si la paciente tiene 2 cruces, pues estamos hablando de una proteína de 100 a 300. Entonces pues esto es muy alarmante. Siempre hay que considerar el número de crucecitas que tiene para poder diagnosticar. Y los fármacos que se pueden utilizar en presión arterial, ya sea crónica y durante el embarazo, que sería la alfa-metildopa en una dosis de 250 a 500 miligramos cada 8 horas, el albetanol, nifedipino, metoprolol y la hidralazina, con algunos efectos o contraindicaciones. Vamos a pasar al VIH. En este caso, siempre hay que darle a la paciente toda la información y hay que investigar si puede llegar a tener algún tipo de virus de inmunodeficiencia humana. Siempre hay que preguntar con cuántos compañeros ha estado y si alguno de ellos está infectado, si tiene algún antecedente de transmisión sexual, si son trabajadores sexuales, si tiene el uso de drogas o bien si tiene alguna historia de transfusión. Recordemos esto antes de 1986, que era cuando no estaban tan controladas. Si ha tenido relaciones sexuales sin protección con más de una pareja en los últimos meses u años, la evaluación inicial, que sería en este caso preguntarle si ya se conocía como VIH,
positiva, ver que tenga pues todos sus laboratorios. En caso de que no, pues entonces se les va a mandar a hacer. En este caso vamos a buscar enfermedades o complicaciones. Se va a mandar a hacer un recuento de linfocitos CD4, carga viral, cuantificación de linfocitos como tal, determinar la carga viral actual en caso de que ya se conociera y actualizar la serología para hepatitis A, B, C y Toxoplasma gondii y Treponema pallidum. Siempre hay que mandar a hacer estos estudios y siempre hay que verificar si la paciente ya se conoce como VIH, que todo esto esté en orden. Recordando siempre que la paciente no puede lactar a su hijo siendo VIH positiva y que existen algunos factores maternos por una transmisión perinatal, como es la cuenta baja de linfocitos, la enfermedad por VIH embarazada, enfermedades de transmisión sexual, y recordemos que la mujer VIH embarazada no puede dar a luz vía parto vaginal, sino que tiene que ser vía cesárea. Ahora, existe también otro problema que serían los partos pretérminos. En este caso, pues recordemos que un embarazo donde nace el producto menor a las 37 semanas de gestación se considera como pretérmino. Existen algunos factores o algunos riesgos, como riesgo bajo, riesgo alto, que pues esto no me voy a meter tanto porque sí sería una clase totalmente diferente, pero recordemos que nosotros en primer nivel podemos identificar a las pacientes que podrían darnos un parto pretérmino por medio de una ecografía transvaginal, esto siendo entre las 20 a las 24 semanas. ¿Cómo lo vamos a medir? Prácticamente si el cervix es menor al 25 milímetros es 1% de probabilidad, si es menor a 15 milímetros es el 5% y si es menor de 5 milímetros es el 80% de riesgo de que nuestra paciente tenga un parto pretérmino. También existen las famosas infecciones de vías urinarias, que en este caso realmente yo no conozco a ninguna embarazada que no hubiera cursado con una de ellas durante todo su embarazo, y en este caso se debe, tenemos una situación que es porque las mujeres tienen una dilatación del sistema colector, en este caso los úteros y la pelvis renal. Por lo tanto, hay una disminución del peristaltismo o como tal de la peristalsis que existe, y lo que hace es una colonización de bacterias porque nos está moviendo la orina. Recuerden, pipí encharcada, pipí infectada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que pedirle a la paciente que tenga mucho consumo de agua, que tenga muchísima limpieza urogenital. Recordemos, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. No, o sea, recuerden, siempre hay que limpiar a la paciente. Bueno, hay que limpiar, la verdad, nosotros no lo vamos a hacer, pero siempre hay que decirle a la paciente cómo se tiene que limpiar. Nada de atrás hacia adelante, eso podría generar una contaminación, ¿vale? No es lo mismo, recuerden. Y también una parte muy importante es que recordemos que la paciente embarazada no está prohibida de tener relaciones sexuales, pero una de las prácticas buenas que se pueden tener durante las relaciones es que después de mantener estas pueda ir a miccionar, porque eso nos ayuda a eliminar bacterias. Ok, se le tiene que hacer examen general de orina a todas las pacientes entre las 12 y 16 semanas de gestación. No importa que no tenga síntomas, siempre hay que hacerlas, y de hecho, dato curioso, en cada consulta que se necesita hacer un laboratorio de recomendación, dénselo, o sea, háganle ego. En este caso, la tira reactiva no nos va a ayudar para ver si hay una bacteria, se tiene que hacer un cultivo, un urocultivo. Siempre entonces hay que darles este seguimiento a las mujeres embarazadas, porque recuerden que una infección de vías urinarias o una infección vaginal nos propicia a un parto pretérmino. Y siempre se va a resolver entre 4 a 7 días, siempre y cuando tengamos un buen antibiótico, que en este caso se les puede dar nitrofurantoína para ayudar a la IBU y prevenir complicaciones. En el caso ya más aparte, vamos a pasar a la edad gestacional. Recordemos que en cada consulta de control prenatal tenemos que sacar la edad gestacional, y para esto hay dos modos, el modo flojo y el modo doctor estudioso. En el modo doctor estudioso nosotros vamos a sacarlo por medio de la regla de Nigel, que básicamente nos va a establecer una fecha estimada del parto. Bueno, esta es un poco más para la fecha de parto, pero igual nos va a ayudar un poquito con la parte de cuántas semanas de gestación tiene. La regla de Nigel nos va a decir que tenemos la fecha de última menstruación y a eso le vamos a sumar 7 días, le vamos a sumar un año y le vamos a restar 3 meses. Por ejemplo, suponiendo que nuestra fecha de última menstruación fue el 20 de octubre del 2023,
Al 20 le sumamos 7 días, que sería el 27, le sumamos un año y le restamos 3 meses. Quiere decir que sería el 27 de junio del 2024 la fecha probable de parto. Ahora, no es la única manera de sacar edad gestacional o fechas probables. También utilizamos lo que son el fondo uterino, que ahorita les voy a hablar de esto más adelante, pero prácticamente dependiendo de los centímetros que tengamos de altura uterina, pues vamos a tener una edad gestacional aproximada. Esa es como una parte. La segunda parte es que podemos utilizar el ultrasonido del primer trimestre para poder calcular la edad gestacional. Recordemos que el ultrasonido tiene que ser del primer trimestre porque es el más efectivo. Ok. La parte de las personas flojas. La segunda parte de las personas flojas. En el caso de las personas flojas, como yo, no es cierto amigos, pero sí. Existen algunas aplicaciones como la FUM operacional, o pues sí, prácticamente se llaman así, fecha de última menstruación operacional o edad gestacional operacional, que están en nuestros teléfonos y pues ya ahí le decimos a la paciente fecha de última menstruación, lo metemos en la calculadora y solito nos da fecha probable de parto, así como fecha edad gestacional. Y en la parte operacional nos podemos enfocar en la parte de ultrasonido, ponemos la fecha en la que se realizó, en el ultrasonido cuántas semanas reportaron y así sacar la fecha o la edad gestacional y fecha probable de parto. Siempre es muy importante porque recordemos que personas, o bueno, esto no se los puse, pero nosotros llevamos el control prenatal cada mes. A partir de la semana 37, más o menos, 36, 37, empezamos a verlas cada 15 días y posteriormente a la semana 38 la empezamos a ver cada semana. Esto para ver la buena evolución y que tenga un trabajo de parto. Ahora, esto es lo que yo les decía, la clasificación después de la semana 37, que sería de la 37 a la 38 un término temprano, de la 39 a la 40 a término total, término tardío de 41 a 41.6 y un posttérmino de 42 en adelante. Toda mujer embarazada a partir de las 42 semanas que no tenga trabajo de parto es directamente a urgencias para cesárea de urgencia. Eso siempre recuérdenlo. Mujer con contracciones, sangrado antes de las 37 semanas a urgencias. Ok, la otra manera es con el fondo uterino, como ya se los había mencionado. En este caso, pues nos ayuda al diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino y en este caso, pues siempre se va a anotar en el expediente de la embarazada y se les va a ir midiendo. Como les habíamos mostrado en la imagen anterior, pues ahí nos vamos midiendo de acuerdo a los centímetros, pero pues en esta tablita se lo simplificamos con una altura uterina de 20 centímetros, estaríamos hablando de 18 semanas de gestación y 34 centímetros de 33 semanas de gestación. Si se dan cuenta, pues es un poco similar. Frecuencia cardíaca es otra de las cosas que se le tienen que checar a la paciente embarazada en cada consulta, así venga por un dolor de muelas, siempre hay que darle su frecuencia cardíaca fetal y mi recomendación es que siempre le digan, mira, este es el corazón de tu bebé, lo enfoque en el corazón de su bebé, que se escuche el corazón y enseñarle la frecuencia cardíaca y que ustedes anoten, o bueno, que ella más bien les anote en la nota médica, escuché el corazón de mi bebé. Esto nos evita muchísimas demandas, amigos. Entonces, recuerden que la frecuencia cardíaca fetal va de los 120 a los 160 latidos por minuto. Menor a esto o mayor de esto es un problema. Entonces hay que referir a urgencias en dado caso de que estemos en primer nivel. Si ustedes están en un servicio de urgencias, pues no hay ningún problema, ya están ahí y ya solo es sacar al bebé, prácticamente. Movimientos fetales es otra cosa que tenemos que preguntar en cada consulta de control prenatal. En este no me voy a meter tanto porque les voy a ser muy honesta, es un rollote. ¿Por qué? Porque cuando el bebé empieza a moverse menos, nosotros tenemos que enviar a hacer una prueba que se le llama condición fetal sin estrés o prueba sin estrés, que en este caso nos va a ayudar para ver cómo se encuentra el bebé, los latidos del corazón, de acuerdo a algunas condiciones que vamos haciendo. Entonces, no me voy a meter mucho, aquí está ya en la imagen pues todo el desglose de los resultados de esta prueba. Únicamente saber que una mujer embarazada en promedio debería de sentir 10 movimientos fetales en cada 2 horas.
Y en dado caso de que estos se encuentren disminuidos, pues hay que checar que no sea por una baja de líquido amniótico o porque tengamos algún problema ya con el bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer esa prueba en caso de que no sienta a su bebé adecuadamente o que lo sienta disminuido. Y pues ya, prácticamente eso es lo importante. No me voy a meter mucho en esto porque la verdad es que es ya un poco más elevado a lo que queremos dar en la clase, pero pues quédense con esa parte que hay que mandarla a hacer. Hipotiroidismo. Hay algunas pacientes que llegan, o sea, ya volvimos a las enfermedades, perdónenme, pero es que así es la guía de práctica clínica, ¿qué les puedo yo decir? Siempre hay que recordar que existen algunas patologías, en este caso el hipotiroidismo, que afectan frecuentemente a las mujeres en edad reproductiva. Es una de las causas más comunes de la enfermedad de Graves y recordemos que este podría aumentar la incidencia en preeclampsia o en un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces hay que tener a nuestra paciente bien controlada por las complicaciones que podría llegar a tener. Y también recordar que las mujeres que están en reemplazo o sustitución hormonal pueden requerir un aumento de la dosis de la levotiroxina, que es lo que regularmente damos durante el embarazo, porque al momento de que están embarazadas, pues estas hormonas también tienden a disminuir más y pues si de por sí no tiene, hay que darle un poquito más del tratamiento para que lleguen bien durante el embarazo, sobre todo esto en el primer trimestre. La anemia también es una de las condiciones más comunes porque recuerden que fisiológicamente la mujer embarazada también es propensa a la anemia. Entonces, en este caso, vamos a tener como una de las causas comunes la deficiencia de hierro y vamos a tener que se considera anemia entre los 12 a los 11 gramos, por decirlo así, o bien cuando tenemos una hemoglobina de 12 para abajo. Y en este caso, nosotros le vamos a empezar a dar a nuestra paciente sulfato ferroso. Ya cuando es muy intenso, pues sí hay que derivarlo a un segundo nivel en donde puedan hacer una mejor valoración, ¿vale? Pero pues en este caso siempre es sulfato ferroso o hierro en mujeres embarazadas, a todas. Realmente, como yo se los dije al inicio de la plática, pues no se los damos regularmente a todas, pero pues sí hay como algunas condiciones. Fisiológicamente las mujeres embarazadas van a tener anemia. Entonces hay que prevenir que esa anemia caiga más. Y bueno, llegamos a la parte final, que es qué vamos a decirle a nuestra paciente en nuestra última consulta. Y entre esto pues es identificar el inicio de trabajo de parto, hay que decirle cómo son las contracciones, cada cuánto tiempo son y todo lo que puede llegar a sentir o a pasar. Todo lo que es el dolor. La lactancia materna, tenemos que empezar a decirle que al momento en el que nazca el bebé tiene que iniciar lactancia materna, no le podemos dar fórmulas, o bueno, no es que no se pueda, pero no se recomienda. Los riesgos, técnicas, mitos y todo lo relacionado a la lactancia. Los cuidados generales durante el puerperio, los cambios emocionales, los signos y síntomas de alarma de riesgo en estos casos del puerperio. Reconocer pues en general si hay sangrado vaginal durante las primeras 4 horas después del parto, dolor de cabeza, cansancio, desmayo, que tenga mareos, presencia de secreción vaginal, fétida o bien purulenta, fiebre, palidez, dificultad para respirar o bien convulsiones, pues hay que acudir directamente al servicio de urgencias. Cosas importantes, ya casi terminamos, ya no se me agüiten, yo sé que es una clase bien pesada, yo espero que mi yo del futuro, que está grabando esto, tenga conciencia de ustedes y grabe esto, bueno, no lo grabe, pero que se suba en 2 partes, amigos, espero que se pueda lograr, si no, pues ya ni modo, me ponen en por 2. Referencias en el primer trimestre, únicamente que tenga alguna enfermedad previa a la gestación, un embarazo gemelar, que tenga embarazo ectópico o bien molar, sífilis o VIH positivo, que tenga unos abortos constantes previos, COMS positivo y toda embarazada que presente factores de riesgo para algún tipo de malformación, entre ellas síndrome de Down. Referencias del segundo trimestre, únicamente hemorragias, amenazas de parto pretérmino o bien que tenga alteración en estudios de glucosa, de examen de orina, entre otros, o bien que tenga pues ya una malformación fetal. Tercer trimestre, cuando tengamos alteración en la presentación fetal, hemorragia del tercer trimestre, preeclampsia o eclampsia o una sospecha de esta, oligohidramnios o polidramnios, que tenga alteración en la implantación placentaria
infecciones urinarias, bacteriuria, entre otros. Referencias del segundo al tercer nivel, o sea, eso fue de su centro de salud al hospital y del hospital a un especialista en caso de que tengamos comorbilidades como diabetes, hipertensión, epilepsia, embarazo gemelar con riesgo de cromosopatía, que tengamos malformaciones, amenazas de partos o pérdidas pues recurrentes, o bien un cervix corto, que es lo que mencionábamos de 5 milímetros, que tenga anomalías en la implantación, embarazo con antecedente de 3 o más cesáreas, con resultado de COMS indirecto positivo, que tenga un Doppler del feto alterado con restricción del crecimiento, preeclampsia o ruptura prematura de membranas con feto pretérmino. Y bueno, los factores de riesgo fetal que pueden aumentar la morbilidad y mortalidad fetal pues son únicamente los factores maternos, como es hipertensión, desprendimiento prematuro de membrana, muerte fetal, restricción de crecimiento intrauterino, o bien en el embarazo actual que tenga un embarazo postérmino, trastornos hipertensivos, diabetes, tanto mellitus pregestacional o gestacional, una ruptura de membranas, vacunas o una isoinmunización materno-fetal, accidente de vehículo, sangrados, obesidad, entre otros, ¿vale? Y esto, mire, yo no me importa si no me pusieron atención los 45 minutos previos que llevo hablando, pero esto, tatúenselo. Esto es el mero mole, amigos. O sea, esto es su guía, es un mantra, de verdad. Siempre decimos, bueno, ya, o sea, llegó mi embarazada. Caso hipotético, llega su embarazada. Es más, les voy a contar uno de mis casos para que esto sea más productivo. Me llega una embarazada de 24 años, gesta 1, no acompañada en un inicio, después llega su familiar. Y dice que no sabía que estaba embarazada, que se acaba de enterar hace poco menos de un mes. Y ya tiene la chica 20 semanas de gestación. Entonces, ustedes me dicen, bueno, 20 semanas, ¿y qué le hago? O sea, pues, ¿qué pasa? Es muy fácil. Por eso les digo que este es un mantra. O sea, ustedes sacan su tablita, sin que los vean, y van a decir, bueno, es la visita inicial. Ya sé que tiene más de 14 semanas, pero aún así vamos a unificar las dos características del control. Recuerden, esto es muy importante. La OMS nos dice que para tener un buen control prenatal deben de ser por lo menos 5 consultas. 5 consultas en pacientes sin riesgo, y en pacientes que tengan riesgo, de que sea un embarazo de alto riesgo, deben de ser 5 consultas por lo menos en el centro de salud y 5 consultas con el especialista en segundo nivel, ¿vale? Entonces eso nunca se les olvide. Primer consulta. Siempre hay que hacerles historia clínica, identificar factores de riesgo, evaluar pues la edad gestacional con la fecha de última menstruación, o bien por si alguna situación como la mía ya trae un ultrasonido, pues ya con eso. Evaluar la precisión, la presión arterial, el peso materno, el índice de masa corporal, checar las vacunas de nuestra embarazada, ver si necesitamos enviarla a un especialista, en qué casos, por ejemplo, yo mando a una paciente a segundo nivel de manera inmediata, pacientes menores de 18 años o embarazos adolescentes o infantiles, pacientes con más de 40 años, pacientes con riesgo, hipertensas diabéticas, o pacientes, por ejemplo, que me llegan. Tengo una que me llegó con una placenta baja, si no me equivoco, y otra que me llegó con un hematoma subcoriónico. Entonces a esas yo las refiero. Se le tiene que enviar un ultrasonido entre la semana 11 a la 13 para descartar aneuploidía, o sea, eso es únicamente si llega antes de las 14. Se le tiene que mandar a hacer sus pruebas de laboratorio, BH, grupo sanguíneo, RH, glucosa, el examen general de orina, urocultivo, papanicolau, exudado, todo lo que se le pueda hacer a la paciente, y recomendar sobre ejercicio, nutrición y pues todo lo de la lactancia, el uso de sustancias, etc. Posteriormente, si es una paciente ya mayor de las 14 semanas, pues también se le tiene que hacer la frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos fetales, tenemos que checar igual la presión, ultrasonido estructural que se les tiene que enviar entre la semana 18 a 22 y determinar pues las proteinurias en las tiras reactivas. Posteriormente, en la tercera visita de las 24 a las 28 semanas, igual frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos, presión, peso, IMC.
inmunoglobulina anti-D en la semana 28. Y pues ya, básicamente es eso. En ese caso se mandan a hacer la BH, la curva de la tolerancia oral a la glucosa, en caso de que sea necesario. Y en el caso de la cuarta visita, pues igual, frecuencia cardíaca, altura, movimientos, evaluación de la presión arterial, la evaluación de la salud fetal con un ultrasonido obstétrico para evaluar el crecimiento, la prueba sin estrés, de acuerdo a los criterios que ya mencionamos, y los antecedentes obstétricos. Y por último, en la última consulta, bueno, las últimas semanas, igual, frecuencias fetales, altura uterina, presentación, movimiento, presión, la evaluación por ultrasonido en caso de que sea necesario y determinar pues las proteinurias. Eso es lo que realmente se tienen que aprender, o sea, esta tablita de verdad es su salvación, es su nuevo amor de la vida. Y pues ya, básicamente eso es todo. Yo sé que fue como too much, o sea, llevamos 50 minutos platicando, pero yo espero que les haya ayudado mucho esta presentación que les hicimos con tanto amor y tanto esfuerzo, que va a estar disponible en nuestras redes sociales. Si no nos siguen, pues síganos, nos encuentran en todas las redes sociales como PropMed, y si no, pues lo googlean y de verdad que ahí les sale PropMed en todos lados. No es por nada, pero les sale, amigos. Cualquier cosa ya saben que nosotros vamos a estar respondiendo sus dudas, comentarios o sugerencias. También pueden sugerirnos temas que ustedes quieran revisar más adelante. Vamos a estar dando clases también ya, bueno, no presenciales, pero online, en vivo, para que puedan entrar y responder sus dudas. Y pues vamos a estar subiendo aquí también videos. También espero que los cuestionarios que subimos el miércoles les hayan gustado, fueron sobre la clase, entonces espero que con eso y con esto pues ya hubieran complementado un poquito más de lo que pues conocen del control prenatal. Y pues también les vamos a dejar en las redes sociales las presentaciones, ¿vale? Y como dirían, lo hemos dicho 1000 veces y lo repetimos, si dejaran que la embarazada hiciera toda su papelería, de verdad que no se vuelve a embarazar. Eso es todo, amigos, nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Y pues ya, sean felices, amigos. Cuídense. Bye.